Ahora estamos, como lo anunciamos en un inicio del programa, con el señor Alejandro Narváez, presidente de Petroperú, a quien le damos la bienvenida. Señor Narváez, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué gracias. dice? Bien, bien, gracias. Bien, qué bueno. Encantado. Qué bueno. Bueno, preguntarle porque salen informaciones, ¿verdad? A ver, no sé si empezar por las pérdidas acumuladas o por este nuevo, aunque se dice de que no es un rescate, de más de 287 millones de dólares. Queríamos saber exactamente y que nos explique en qué consiste esto, por favor. Bien, empezamos por lo último. A ver, empecemos. Bueno, esto tiene que ver con una, digamos, con una línea de crédito que el año 2022 se establece en el Banco de la Nación para compras de crudo por parte de Petroperú, que esa línea de crédito tendría que transformarse en una especie de carta de crédito para importación y que el aval lo hacía el Gobierno Nacional, en este caso Economía y Finanzas. Y se han ido sucediendo a partir del año 2022 una serie de decretos de urgencia, el 10, el 24 y finalmente el año pasado el 013, que en cierta forma el Estado asumía, como quiera que Petroperú tenía un capital de trabajo negativo en torno a 1.500 millones de dólares, se venía arrastrando desde el año 2020. Entonces, lo que ha hecho, yo creo que con acierto, es que el Gobierno Nacional asumiese o garantizase esa línea de crédito para que en algún momento, si Petroperú no pudiera cumplir o honrar su compromiso, lo pudiera asumir Economía y Finanzas. Y es efectivamente lo que se ha hecho, es decir, emitir unos bonos, o va a emitir unos bonos internamente, y que esos bonos lo va a transferir al Banco de la Nación, y en el vencimiento el Banco de la Nación cobrará, en este caso, al MEP, y entre tanto, el importe de esos bonos seguirá siendo como pasivo de Petroperú. ¿Qué se diferencia eso de un rescate? No es un rescate porque en realidad no hay ningún rescate en este momento. Con la actual administración no ha pedido ningún tipo de rescate, no hay ingreso a Petroperú, ningún dinero fresco, por lo tanto son obligaciones que está honrando el MEP, que viene desde el año 2022. ¿Es un rescate diferido en lo que señala? No, son obligaciones que está honrando el MEP con el Banco de la Nación, porque fue ese compromiso que se asumió en el año 2022 a través de ese decreto de urgencia 010, y es lo único que se está concretando en la práctica, ¿no? En este momento Petroperú no recibe ningún dinero fresco, no es ningún rescate técnicamente hablando, ¿no? Digamos que el Estado está actuando de aval en este caso. Exactamente. Pero, actuó de aval desde el año 2022 en el marco de ese decreto de urgencia. Pero digamos que en el eventual caso de que Petroperú no pueda asumir la deuda, esta deuda a mediano o largo plazo terminaría pasando al Estado. Está en el pasivo de Petroperú esa deuda, y en algún momento tiene que honrar eso, ¿no? Es una especie de un préstamo del MEP a Petroperú. Pero repito que eso viene desde el año 2022. Pero con las cifras negativas que tiene Petroperú, todo indicaría pues, que al final a los peruanos nos va a costar asumir esos pasivos. No exactamente, porque esto es un pasivo como cualquier otra empresa la tiene, que cuando la empresa empieza a revertir sus cuentas, cuando los resultados en azul tendrá que ir asumiéndola en el tiempo esa deuda, como es lógico, ¿no? Eso es un pasivo de la empresa, en este caso con el MEP, y eso tiene que honrarla como empresa. Esa es la lógica normal en el desarrollo de la empresa, ¿no? Claro, pero es una empresa estatal que finalmente le cuesta a los peruanos. Bueno, hay que mirarlo eso, hay que matizar. Bueno, lo que cuesta a los peruanos siempre se dice, pero en realidad Petroperú no recibe un sol del Tesoro Público, ¿eh? O sea, no está, las cuentas de Petroperú no está en el presupuesto nacional. Cada sol que gasta Petroperú lo genera la propia empresa. Y esto me parece importante señalarlo, ¿no? Cuando hay déficit. Claro, cuando el accionista, cuando la empresa entra en una situación difícil, que es consecuencia de unas decisiones equivocadas que datan desde el año 2019, evidentemente el accionista en algún momento asume esa responsabilidad. Pero la idea es que la empresa, una vez que absorbe esas pérdidas acumuladas a la fecha, tenga que ir honrando su compromiso, en este caso con el accionista. Petroperú ha asumido una deuda más grande que su patrimonio. ¿Cuánto es la deuda y cuánto es lo que vale Petroperú en estos momentos? Bueno, a ver, a julio de este año, las pérdidas acumuladas superan el 50.3% del capital social. Por eso es que hace poco el directorio
ha informado a los accionistas de esa situación, porque la Ley General de Sociedades establece taxativamente eso. Lo que hemos hecho nosotros es comunicar ese estado, que es una situación normal. Pero esto tiene una explicación técnica y económica muy simple. En la estructura financiera de la empresa, es decir, todo su pasivo, del lado derecho del balance, una empresa normal esa relación entre deuda y patrimonio está más o menos entre 60 y 40%. Pero resulta que Petroperú, como consecuencia de una serie de pérdidas que vienen del año 2020, 2021, 22, 23, 24, evidentemente las pérdidas se han ido acumulando continuamente y ese monto supera en la mitad el capital social que en ese momento tiene la empresa. Entonces, si el patrimonio hubiese sido un monto importante, digamos, o 40%, 35%, es muy difícil que las pérdidas superen ese capital social. Entonces, esta situación un poco atípica se da porque se ha ido acumulando, repito, pérdidas de ejercicios pasados y que ahora lo que estamos es intentando reducir esa pérdida. Y es una tarea harto complicada porque pues bueno, las pérdidas no se salen de la noche a la mañana, es un trabajo bastante complicado, ¿no? Pero más del 50% no significa ya que la empresa está quebrada. No, para nada. No, eso ocurre cuando 2/3, si mal no recuerdo exactamente, aquí está la ley, dice pérdidas se reduzcan patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado. En ese escenario sí, la empresa entraría en una situación, digamos, no de insolvencia, sino una situación de liquidez o una situación de, digamos, de disolución. No es el caso. En este momento el accionista simplemente toma conocimiento de la situación que acaba de escribir y luego pues simplemente lo que hagamos... ¿La reunión de accionistas para qué fue entonces? ¿Para comunicarles qué exactamente? Nosotros comunicamos de que las pérdidas acumuladas superan el 50.3% del capital aportado. Exactamente para la persona de a pie. ¿Qué significa? Significa de que la empresa tiene problemas de, digamos, de situación financiera que requiere una reestructuración. Está mal Petroperú en este momento. Está mal, y eso todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque se viene acumulando pérdidas de ejercicios pasados. Y lo que estamos haciendo actualmente es reducir esas pérdidas y evitar que la empresa entre en una situación de insolvencia. ¿Y a partir de cuándo va a estar bien y empieza a pagar? Bueno, ya decía, esto viene desde el año 2020. Las pérdidas acumuladas a la fecha son 2.200 millones de dólares. Y el año pasado, para darles un dato que es absolutamente necesario, el año pasado la administración anterior había proyectado una pérdida de 1.030 millones de dólares. Ingresé en noviembre del año pasado, redujimos esa pérdida estimada en 755 millones de dólares. Es decir, le ahorramos al Estado 256 millones de dólares. Porque si no hubiese entrado esta administración actual, probablemente la pérdida a la fecha habría sido unos 2.500 millones de dólares, por lo tanto, la empresa habría entrado en una situación de disolución y posible quiebra. El problema es esa perspectiva, ¿no? O sea, íbamos a perder 1.000 millones, pero solo perdimos 700, pero, o sea, el tema está en por qué el Estado sigue apostando por una empresa que es un poco lastre, ¿no? Y hay un tema político ahí también, ¿no? En un acuerdo de Consejo de Ministros, Dina Boluarte dijo que había que apostar por Petroperú. Yo creo que merece la pena una explicación un poquito más completa, si me permiten. Petroperú es una empresa que tiene 1/3 del mercado nacional en este momento. Es una empresa que contribuye positivamente a la seguridad energética del país. Como consecuencia de la construcción de la nueva refinería, que implicó una inversión de aproximadamente 5.500 millones de dólares, entró a una situación difícil financieramente. La estabilización de una empresa o de una refinería como la que tenemos actualmente más o menos dura entre 2 años a 3 años, y eso está demostrado empíricamente. En el mundo entero ha sido así. Nosotros estamos ya en la etapa de estabilización y ya dando un poco el salto hacia una etapa de optimización, de mejora continua. Si logramos pasar esa etapa, seguramente la empresa va a dar resultados mejores de la que actualmente se tiene, porque en esa etapa de estabilización incurre una serie de gastos imprevistos, además de N gastos que tenemos. Por ejemplo, les voy a dar un par de datos. Durante este año ha habido 60 días de cierre de puertos, este año, que no nos ha permitido cargar ni descargar productos en Talara. Y no porque nosotros quisimos, sino por el tema climatológico. Primer tema. Segundo tema, nosotros estamos gastando 112 millones de dólares por intentar mantener operativo el oleoducto norperuano. Nosotros gastamos 12 millones mensuales de soles
por no facturar el IGB a la Amazonía. Eso a la fecha, desde el año 2015, desde octubre a la fecha, representa 1.080 millones de dólares, dinero que no recupera Petroperú, el IGB que soporta. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama la Ley de la Amazonía, que hace que nosotros no facturemos con IGB lo que vendemos en la Amazonía peruana. Repito, eso significa cada mes 12 millones de soles que no recuperamos. Si sumamos todo esto, pues evidentemente el resultado de Petroperú es en este momento positivo. Eso por un lado. Y por otro lado, en este momento Petroperú tiene gasolinas mucho más baratas que de la competencia y de mejor calidad. Una gasolina 97 octanos, 98 octanos, premium, en el Perú cuesta 14 soles el galón. La competencia mediante 22 soles. ¿Cuánto se ahorra por cada galón el taxista, el conductor, la gente de la calle, la gente normal? Más o menos 7 soles. Y eso es economía para la gente. Si no hubiese Petroperú, como actualmente viene trabajando, evidentemente eso impactaría en la economía de la gente sencilla y la gente humilde. Es decir, una de las justificaciones que tiene Petroperú es que, oye, como empresa del Estado debiera jugar un rol también de equilibrio del mercado y al mismo tiempo que piense en la economía de la gente. Otro elemento importante del que poco se habla es que Petroperú está en todas partes. Estamos, por ejemplo, en la isla Santa Rosa, en ese distrito Santa Rosa, en la frontera con Colombia. Petroperú está en la Amazonía, está en la sierra, está en la costa, y eso la empresa privada no lo haría, porque para la empresa privada eso no es rentable. Pero ahora mismo estamos empezando a abrir nuevos caminos. Nunca en la historia de Petroperú se exportaba a Brasil, se exporta a Estados Unidos, se exporta a Ecuador, se exporta a Eso Colombia. es lo que yo no entendía, lo de las Islas Chile. Vírgenes. ¿Cómo se llegó? Porque me parece increíble, teniendo a Estados Unidos cerca, en el Mar Caribe, el Perú tiene que cruzar el canal de Panamá para poder llegar a Islas Vírgenes. Para que vea. Esa estrategia comercial de internacionalización de la empresa son productos de calidad con, digamos, estándares internacionales. Se lanza una licitación internacional y nosotros competimos en el mercado internacional y nuestros productos son competitivos y vendemos en esos mercados, lo que antes no se hacía, ¿no? Hay 3 puntos sobre lo que se había acordado hace algún tiempo, que es la reestructuración, ¿verdad? 2.800 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores ya salieron porque se iba a reducir la planilla? Actualmente estamos en 2.500 más o menos. Han salido 300 Han entonces. salido 300 y va a seguir saliendo. Vamos a este año debemos cerrar más o menos en 2.200 trabajadores, 2.300 trabajadores. ¿Y se piensa llegar hasta cuánto, más o menos, cuántos trabajadores quedarse? Bueno, tenemos un programa que se llama Programa de Retiro Voluntario. Esperamos que todo se acoja o la mayoría de gente que se interese. No, porque las inundaciones deben ser bastante Mira, nosotros jugosas. estamos cumpliendo estrictamente el decreto 013 que obliga a reducir costos y gastos en un 30%. Eso es eficiencia. Es el hacer más con menos. Y por eso nos están dando los resultados que tenemos actualmente. ¿Cuánto más o menos es el promedio de un retiro voluntario que se lleva un trabajador? Promedio. No tengo la cifra exacta, pero bueno, debe ser un monto significativo, ¿no? Pero todo está cuantificado y eso hay que comunicar a los accionistas y eso es perfectamente El otro legal. era el gestor privado internacional. Está en pleno proceso de licitación. Esta semana salió ya la licitación internacional. 2 temas importantes, la auditoría forense y el CITEO. O sea, eso que llaman un digamos, equipo de profesionales de ámbito internacional que haga una especie de transformación integral de la empresa. Ese proceso en este momento está en plena licitación internacional. Los 2 procesos, creo que es bueno que ustedes lo conozcan. Tanto la auditoría forense como la del CITEO. Es decir, ¿para cuándo entonces habría un traspaso? No, o ellos va a haber trabajan- la participación de un equipo de profesionales, Ya. digamos, que se encargarían a trabajar de la mano con el directorio actual y que eso ayudaría pues a una especie de transformación, como dice el propio decreto, que es transformación integral de la ¿Y quiénes están participando? ¿Son extranjeros? Pero no, yo no lo veo eso. No lo ve. directamente. Eso es la gerencia de logística, lo ve directamente. Perfecto. Y el otro tema es sobre la venta de los activos. ¿Cuántos activos ya se vendieron? Es un trabajo bastante complejo. Hemos firmado un convenio con Proinversión. Proinversión está ahora mismo vendiendo los activos. Así que eso está en manos de Proinversión. Ah, está en ese proceso. Sí, sí. No, ellos están vendiendo. Ya nosotros hemos transferido, en un principio, ¿Cuántos- 53 activos. Ya. En un principio, ¿de acuerdo? Creo que es la cifra exacta, 53 activos, con los papeles en regla, para que Proinversión empiece con el siguiente trabajo, que es ya publicar, difundir y la venta respectiva, ¿no? Eso está en marcha. Perfecto. ¿Y cuánto se empieza a recuperar justamente con eso? ¿Qué es? Dependerá de que hay activos que valen 1.000.000, 200.000, 300 montos diversos y dependerá de cómo sea la tasación final y luego pues eso reportará seguramente Proinversión a Petroperú.
Es un acto absolutamente público, abierto, que está en el ámbito, repito, de preinversión merced a un convenio que firmamos con ellos. ¿Y qué tanta oposición ha tenido su plan de reestructuración internamente? Porque se conoce que los sindicatos son fuertes, que tienen bastantes beneficios, además, muchas veces se ha polemizado con ese tema, ¿no? Escolaridad hasta los 20 y tantos años, etcétera. Sí, hay en Petroperú 12 sindicatos. Yo creo que todos están en la línea de que la empresa tiene que seguir adelante, tienen que sumar, entre todos tenemos que hacer sinergia para sacar adelante la empresa que tanta falta nos hace. Es una empresa emblemática, es una empresa estratégica y creo que tiene mucho futuro teniendo en cuenta esta nueva refinería que tenemos actualmente, que es realmente una auténtica joya para el país. Es la obra más emblemática y la inversión más importante que tenemos como país. Son pocos de este tipo en el mundo y creo que los peruanos debiéramos sentirnos orgullosos. Quizá porque no lo conocemos, no lo valoramos, como se dice, lo que no se conoce no se defiende, ¿no? Entonces, y la verdad es que está siendo manejado por gente muy profesional, ingenieros peruanos, y creo que eso con el tiempo dará buenos frutos para el país. Ahora, hay quienes dicen que el caso de Petroperú, y sectores que están indicando que el caso de Petroperú es una condena a muerte. ¿Usted garantiza que Petroperú va a lograr reponerse económicamente, que va a poder salir de esta deuda? Y que finalmente no va a pasar al Ejecutivo, ¿no? Porque hay que precisar que se han restado recursos económicos a otros sectores para que se pueda dar este aval a Petroperú. No, toda empresa tiene deudas, grandes, medianas y pequeñas, y Petroperú la tiene. Desafortunadamente, las malas gestiones pasadas han acumulado una serie de pérdidas y ahora lo estamos asumiendo y tratando de sacar adelante. Es nuestro trabajo. Pero sí garantiza que se va a poder... Yo estoy convencido porque conozco la empresa, conozco el potencial que tiene, conozco el nivel de profesionales que hay en Petroperú, que Petroperú en los próximos años va a salir a luz. Este año, ya decía en alguna entrevista que ustedes me hicieron generosamente, este año debemos empatar el partido y el año que viene va a dar resultados positivos. Gracias a esa relación es que ahora tenemos nuestros bonos, por ejemplo, se está apreciando positivamente en los mercados. Si me permite solamente, discúlpeme, señor sí, por favor. Narváez, solamente estamos viendo, presidente de Petroperú, y yo quería consultarle, señor Narváez, ya no va a haber más rescates entonces por parte del gobierno de Petroperú. Por lo menos mi administración o la administración actual nunca ha pedido, mientras yo esté, no lo vamos a pedir, pero sí estamos en el trabajo de reestructurar nuestros pasivos, estamos trabajando en la línea de reperfilar nuestras deudas, como cualquier empresa hace su famosa reingeniería financiera, y estamos en esa tarea. Estoy seguro que el año que viene va a ser mucho mejor que esta. Decía hace un momento que este año podemos empatar el partido y creo que es un logro después de haber encontrado una empresa con 2.000 millones de pérdida y con un capital de trabajo negativo de 1.900 millones, miran ustedes que conocer las empresas sería un milagro. Y eso no existe en el mundo real. No va a haber entonces mientras usted... Ningún rescate financiero. No hay pedido, no lo voy a pedir. Ajá, perfecto. Flexicoking. Estuvo malograda, no estaba funcionando, ahora ya está funcionando. Totalmente. ¿Cuánto costó o cuánto nos costó a los peruanos que se arreglara ese Bueno, instrumento? no tengo las cifras exactas, pero como decía al principio, toda obra nueva tiene dificultades en una primera etapa. Hay evidencias empíricas de que refinerías del nivel en la que tenemos más o menos se estabiliza entre 2 y 3 años. Lo estamos logrando en 2 años. Y creo que el año que viene, 2026, va a ser un excelente año. Habrá menos gastos, menos, digamos, fallas. Y eso será la garantía para que tengamos más productos, mejores productos y podamos competir en el mercado internacional como el mercado local. ¿Qué hacer con el oleoducto? ¿Qué hacer con eso? O sea, una excelente pregunta. Sí, pues nosotros tenemos ese oleoducto operativo. El mantenerlo operativo nos cuesta, decía, 112 millones de dólares. Es un lastre. No creo, está considerado como activo crítico nacional. Tan pronto se produzca petróleo en lote 192, en lote 64, en los lotes de la selva, seguramente empezará a transportarse petróleo hacia la costa y en ese momento generará ingresos para el país y para nuestra empresa. Esperemos que pronto sea. Hay empresas que están licitando, están participando en las licitaciones del lote 192 y lote 64. Si tenemos suerte, pronto tendremos una empresa que opere esos lotes y si hay producción, evidentemente transportaremos petróleo por el oleoducto, que eso es lo que deseamos sinceramente. Ojalá. Ya no ha habido derrames, ¿no? No ha habido, estamos cuidando y eso precisamente cuesta 112 millones. Si nosotros separáramos de la contabilidad 112 millones, Petroperú estaría en azul. Perfecto.
Bueno, esperemos que no hayan más rescates, que ya no salga más de nuestros bolsillos. No va a salir Esperemos, más. le tomamos la palabra. Toda empresa tiene altibajos, esta es la que nos ha tocado heredar y estamos heredando una empresa y con la voluntad y las ganas de sacar adelante. Perfecto. Muchas gracias, señor Narváez, por estar aquí en el programa. Muy amable. A usted la gracia.